Sean bienvenidos. Recibe un caluroso saludo y nuevamente acompañándome en este servicio, en esta administración de la palabra, en el cual hemos pedido que Dios nos hable, nos edifique y sobre todo Él esté con nosotros. Señor, es mi anhelo que seamos prosperados, pero así como prospera nuestra alma. Ahí donde estás. Vamos a entregar esta reunión al Señor y recuerda, si tú estás en Guatemala, ven a nuestros servicios presenciales y será para nosotros con mi esposa un honor el poder ministrarte y orar por ti. Ahí donde estás, solo levanta tus manos, cierra tus ojos y dile: Señor, te doy gracias. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias te doy, Señor, por tu bendición. Háblanos, te lo pido. Te lo pido en gran manera, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Adoremos juntos. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas, en la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre
sostendrá. Tu palabra, Señor. Tu palabra me sostendrá por siempre, Señor. Es en este momento cuando podemos decirle, Señor, tu voz nos hace vibrar. Cuando escucho, Señor, el sonido de tu escritura, de tu palabra en mi corazón, solo hago pensar que tú eres fiel, en que tú amas a aquellos que te buscan, que te adoran. Es tu palabra la que nos da aliento y esperanza. Te adoramos, oh Rey, te exaltamos en gran manera. Si no es a ti, ¿a quién iremos? Si no es a ti, Señor, ¿a quién buscaremos? Te adoramos, Señor, te adoramos, te exaltamos. Santo, santo, santo eres tú, Señor. Digno, digno, digno de ser adorado. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. No hay como poder tener palabras y poderle decir al que dio la vida, gracias, al que nos dio esas palabras de esperanza, en el cual podemos decir, si Dios lo escribió, si Dios lo dijo, si Dios lo dejó plasmado, se hará. Y de esta manera podemos nosotros creer que su palabra es veraz. En este momento quiero orar por aquellas ofrendas que han llegado a este ministerio y que han tenido a bien en obediencia, pues sean bendecidas. Ahí donde estás. Si tú eres uno de estos, tan solo acompáñame. Y yo declararé, Padre, yo bendigo cada semilla que se ha colocado y por lo que tú has dicho, que todo dador alegre, Señor, sea bendecido. Hoy, Padre mío, te pido que tú bendigas a todo aquel, Padre mío, que voluntariamente ha puesto, Señor, una semilla para que sea bendecido. Yo la bendigo y que sea prosperado en todo por la cual tú enviaste esa semilla. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Bien, es un honor poder estar nuevamente ahí en el lugar donde tú me estás escuchando. Y estamos aquí pues para poder seguir inspirados por el Espíritu de Dios y que Él nos muestre qué hemos de decir, qué hemos de enseñar, qué debemos de predicar. Y trato de pedirle a Dios que me dé una secuencia de todo lo que, pues como ese cúmulo que hemos estado trayendo pues desde el mes de enero hasta la fecha, que vaya agregándose para que pueda fortalecer la fe y que pueda levantar en convicción a todo aquel que pues está pendiente, ¿verdad?, este ministerio. En la enseñanza de hoy, pues, es una enseñanza muy hermosa, la cual he titulado, si Dios lo dijo, Él lo hará. Y este es un concepto que realmente a mí me ha sacudido desde que comencé en los caminos del Señor hace muchos años. Y me he aferrado, he tomado como ancla en mi vida sus promesas. He tomado como una acción que lo que yo he escuchado, ponerlo por obra.
y una forma de decir, Señor, tu palabra es veraz, certera, como aquella flecha que cae en el centro. Y no hay como poder experimentar esos momentos en cuales Dios dice, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo, como lo dijo cuando lo mencionó del Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, ¿por qué aferrarse a la Escritura o a sus promesas? Bueno, para poder entender este concepto del por qué tenemos que alinearnos a lo que el Padre dice, es porque hay un verso en la Escritura muy particular que dice, pues mis caminos no son mis caminos, ni vuestros pensamientos no son vuestros pensamientos. Y efectivamente cualquiera que declara este verso aislado, podría uno pensar, por supuesto, Dios debe estar allá en los cielos, porque Él es santo, Él es magnífico. En cambio, yo estoy aquí en la tierra, en esta tierra con los problemas, con las circunstancias, y tal vez tú te miras como un pequeño gusano comparado al Señor Todopoderoso y Santo. Con razón somos diferentes. Pero cuando uno lee este verso que te voy a leer ahora, realmente hay que comprender los textos que siguen para poder ver a lo que él trataba de mencionar cuando él decía caminos y pensamientos diferentes. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, cuando ya uno ata este texto al anterior, no está hablando el Señor de que Él tenga un camino en un sentido o en una dirección diferente, sino que está hablando en una dimensión diferente. O sea que si uno va en este camino y uno se alinea al camino del Señor, a como Él dice, prácticamente Él te dice, mi camino tiene que ser más alto al tuyo si te alineas al mío y si vamos en la misma dirección. Pero como yo soy más alto, voy a sobreabundar, dando a entender de que mi palabra se va a cumplir si tú utilizas mi palabra en tu boca. Para que lo pueda comprender mejor, miremos los dos versos que siguen. Y dice de esta manera, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar, y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, o sea que aquí asocia que su palabra es como una lluvia, como un rocío, como la nieve que cae. Y cuando cae en un buen corazón que está alineado a lo que Él dice, así será mi palabra, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Entonces te está diciendo que si tú vienes y dices, Señor, yo me comprometo a alinearme a lo que tú dices, porque si yo me comprometo caminando en esa misma dirección, en esa misma forma como tú lo declaraste, tú vas a estar siempre sobre mis declaraciones, porque de alguna manera Él dice también que nuestra boca será como la boca de Él, porque de alguna manera nuestras palabras refrendan de lo que sale del corazón del Padre. Que tú puedas decir, Señor, bendice este negocio, el cual yo quiero, Padre mío, glorificar tu nombre cuando vean la bendición que hay en él y que muchos crean por lo que tú me das. Entonces el Padre dice,
por cuanto has alineado a mi concepto, a mi forma de bendecir, de que quiero que sean prosperados, para que mi nombre sea conocido, me obligas a estar más alto. Y yo ya no estoy pensando en que vas a tener no solo un negocio, yo estoy pensando en que vas a tener varios negocios, sobreabundar, tengo que estar más alto. Padre, yo te pido por mi hijo que está, pues se ha alejado. Y te pido que tú, Señor, lo acerques a ti. Bien has dicho. Tú has declarado, tal como he dicho, que cree en mí, él y su casa recibirán salvación. Entonces viene el Padre y te dice, por cuanto te has alineado a lo que yo digo, no solo estoy pensando en tu hijo, sino que también estoy pensando en tus demás hijos, en tu familia y en aquellos que están alrededor tuyo. Esto es estar alineado a una palabra veraz. Lo lindo es poder decir nosotros, Señor, yo quiero estar alineado a lo que tú digas, alineado a tus palabras. Y hoy yo quiero llevarte en la Escritura porque el Padre, a aquellos que han buscado un sueño para Él y tal vez ese sueño se ha, digamos, detenido, se ha truncado o a lo mejor se ha apagado, Dios es capaz de devolverlo, porque Él dice, si tú una vez te alineaste a lo que yo quería, sobre tu vida, solo deja que yo lo recupere para ti. Y Él es capaz de recuperar los sueños que una vez tuvimos. Por eso hoy es el tiempo de creer para que Él vuelva a hacer lo que Él tenga que hacer en tu vida. Y para esto vamos a estar, te voy a estar llevando en la Escritura por varios personajes como ejemplo para podernos edificar y poder entender lo hermoso que es lo que tiene el Padre para enseñarnos el día de hoy. Bien, entonces el primer personaje que yo tengo se llama Malco. Malco aparece en la Biblia, claro que aparece. Él era un siervo de un sacerdote, de un sumo sacerdote. Entonces, hay que entender que si él era siervo de un sumo sacerdote, es muy probable que él estaba destinado a ser un sucesor. Posiblemente el sueño de él era poder llegar a ser otro sacerdote que era pues lo que él de alguna manera tenía tiempo de estar haciendo. Porque opino yo que tenía tiempo de estar haciendo por el nombre que le pusieron. Malco significa perteneciente al reino o del reino. Eso significa Malco. Entonces podría haber sido que sea como, ¿se acuerda de Samuel? Samuel dice que él cuando nació, su madre Ana vino y cumplió una promesa que hizo en un altar y era estéril. Lo presentó y Samuel lo dedicó al templo. Malco, pues, ¿por qué le pusieron Malco? Y tal vez hubo un cumplimiento en la vida de los padres y como él ya estaba en el templo como siervo, seguramente fue dedicado a esa labor. Para poder llegar a ser sacerdote, él tenía que estar entrenado, no solo en las enseñanzas hebreas, sino en las doctrinas, en las filosofías, en la historia. Era una labor bastante fuerte. Bueno, pero la historia dice que Malco seguramente estaba en sus labores y llegó su autoridad y le dice, Malco, vamos y acompáñame, vamos a una comisión. Y la comisión era ir a capturar a un revoltoso. Y usted ya puede imaginarse de quién estamos hablando. Ellos iban a capturar al Señor Jesucristo.
en esa noche en la Pascua. Y cuando van en camino, es muy probable que Malco diga, ¿y cuál es el santo y seña? Y dice que le dijeron, bueno, va a haber alguien de sus discípulos que le va a dar un beso en la mejilla y a él es el que hay que capturar. Bueno, entonces dice que cuando Malco vio el santo y seña, se acerca y aparece nada menos que el defensor número 1 de mi amado Señor Jesucristo. Este varón que era temperamentalmente enérgico y tempestuoso, nada menos que Pedro. Pero lea conmigo la escritura y dice de esta manera. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Eso es muy importante que le ponga atención. ¿Por qué la oreja derecha? Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha de beber, que me ha dado, no la he de beber. Yo hubiera dicho, Pedro, ¿qué es esta vaina que estás haciendo? Y usted puede imaginarse cómo es posible que Pedro, ya casi culminando su tiempo de preparación, de ser un sucesor de los apóstoles, y todavía andaba armado. Es como que si usted llegara a la iglesia y mira al sacerdote y cuando él se voltea le mira la cacha de la pistola. Usted cualquiera da el grito al cielo. Bueno, este era Pedro. Y dice que gracias al cielo que estaba oxidado, porque yo creo que al cuello iba la espada, pero dice que le voló el lóbulo le cortó la oreja derecha. La oreja. ¿Por qué la oreja derecha? ¿Por qué no fue la izquierda? Porque el Señor tenía una enseñanza con la vida de Malco. Acuérdese, Malco estaba destinado a ser sacerdote. Y la historia dice que para que un sacerdote pudiera entrar a su oficio tenía que ser ungido. Y la forma como ellos habían dicho el ungimiento era lo que decía Levítico 8:23. Y dice que agarraban el animal, tomaban de su sangre, degollado, y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre la persona que estaba por ungir, que era el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de la mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. O sea que tú ibas a funcionar como sacerdote, tenías que llevar esta unción. Si Malco no hubiera tenido la oreja, él era una persona que hubiera estado mutilada. Y los hebreos eran demasiado estrictos, que inclusive ellos disponían de que si llegaba una oveja que estaba como una ofrenda, que estaba manchada o perniquebrada o con algún defecto, la rechazaban. Por supuesto que Malco, en este momento, cuando él vio que su oreja andaba en el aire y cae al piso, también su sueño de ser sacerdote cae al piso. ¿Sabes? Yo creo que aquí algunos de los que me están escuchando son como Malco. Han tenido sueños, seguramente han tenido propósitos, han tenido deseos de llegar a completar algo en la vida, pero algo sucedió en la vida. Una espada que tal vez pudo haber sido una espada en forma de lengua viperina como de serpiente, que te vino a quitar la fe, te vino a quitar el propósito. Alguien te dijo que no servías para nada. ¿Y qué hace uno al vez? Deja que ese sueño sea pisoteado, como pasó con la oreja de Malco, que seguramente que en la trifulca ahí estaban golpeando esa oreja. Hoy el Señor, si tú eres uno de estos,
que has tenido un sueño rezagado, engavetado. Hoy el Señor te dice, hoy es el tiempo para recuperar tu sueño. Porque dice que en el caso de Malco, entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya. Y hoy puedo oír la voz de Dios diciendo, basta ya. Basta dejar de pensar que no puedes recuperar un propósito en la vida. Y tocando su oreja, le sanó. Yo puedo imaginarme que el Señor agarra esa oreja y se la coloca y le dice, te devuelvo tu propósito, te devuelvo el motivo por el cual te pusieron Malco. Ve y haz lo que tengas que hacer. Y debió haber sido un conflicto para Malco el ver que la persona que le devolvió su propósito, él lo tiene que tomar preso. Realmente Dios en su misericordia nos muestra que el Padre, aún en medio de cualquier circunstancia, Él es capaz de devolvernos nuestro propósito. Aleluya. Bueno, pero te quiero seguir hablando de alguien más que recuperó su legado. Y este es el caso de la viuda de Naín. Bien, esta es la historia de una señora que vivía en la ciudad de Naín. Dice que por un lado venía Jesucristo con la multitud, y yo puedo imaginar que esa multitud que le seguía venía brincando, cantando, y era un gozo de estar contando los milagros de Jesús. Pero al llegar a la puerta, encuentran otra multitud, tal como lo lee en estos versos. Léalo conmigo. Aconteció poco después que Jesús fue a la ciudad llamada Naín, y sus discípulos iban con él acompañados por una gran multitud. Y cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, he aquí sacaban fuera a un muerto, hijo único de su madre, y ella era viuda. Y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. ¿Sabes qué puedo ver yo aquí? Dos escenas donde una escena donde hay mucho gozo y otra escena donde hay un duelo, hay mucho dolor. Seguramente esta señora debió haber sido una persona importante en la ciudad de Naín. ¿Por qué? Porque dice que una gran multitud la acompañaba. Pudo haber sido que la señora era tal vez muy adinerada, o a lo mejor tenía una posición, o a lo mejor la familia tenía una empresa donde contrataban a mucha gente, o una posición de gobierno. Y cuando esta mujer quedó viuda, seguramente, aunque hubo mucho dolor, las personas decían, bueno, pero ahí está el hijo. Ahí está el hijo que va a continuar este legado. Pero el hijo muere. Y dice la Escritura, mire cómo dice, su hijo único de su madre muere. El legado que ella tenía, ese sueño de continuar algo, ese sueño de poder ver completo algo para sus generaciones, muere. Yo creo que aquí hay gente que me está escuchando que está como la viuda de Naín. Gente que a lo mejor tuvieron algún negocio, tuvieron algún emprendimiento y por alguna circunstancia, pudo haber sido una estafa, pudo haber sido una situación como la del COVID, e hizo que este negocio muriera. Y algo que tal vez tenía años quedó latente, quedó sin vida. Pudo haber sido también aquella persona que soñaba en poder tener una familia hermosa y completa,
pero en el transcurso del tiempo, uno de sus padres falla y ese vínculo de amor de sus padres hace que ese hogar pues se desbarate. Y el sueño de poder tener un hogar perfecto, un hogar armonioso, de repente muere. Hoy yo veo que Dios va a devolverle a alguien el sueño para comenzar y darle vida. Yo puedo ver hoy cómo el Padre va a empezar a soplar para que tenga vida, algo de lo que alguna vez en tu vida murió. A lo mejor tú comenzaste estudios y te quedaste a medias y dijiste, no tuve el dinero, no tuve los recursos, no tuve el tiempo, no tuvo nadie que me apoyara, o tal vez yo no tuve la disposición. Pero hoy tal vez el Señor te está hablando y te está diciendo, hoy le quiero dar vida otra vez a ese sueño que estaba muerto. Hoy el Señor viene y te dice, ya no estés triste, ya no llores, porque con esta mujer Él llegó y le dijo de esta manera. Mire cómo le dice, y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo, joven, a ti te digo, levántate. El que había muerto se incorporó y comenzó a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Hoy yo veo que Dios está visitando ahí donde tú estás. Ese lugar, tu casa, en tu trabajo, en tu carro, en esa habitación. Puedo ver que Dios está diciendo, yo estoy visitando y ya no estés triste. Levántate, esto que estaba muerto, e incorpórate. Y el Señor devolvió nuevamente la vida a algo que estaba perdido. Aleluya. Me siento tan emocionado porque veo que algunos de los que me están escuchando pueden escuchar la voz de Dios diciéndole, si yo lo dije, lo haré. Si yo lo dije, lo haré. Por eso es que el Señor era la costumbre con los israelitas, pero era la tradición de que Él continuamente les repitieran a sus hijos todos los días las promesas, que Él pudiera decirle continuamente, crean mis promesas, oigan mi palabra. Y dice que esta palabra pues se repetía continuamente. Mire cómo dice la Escritura con relación a esto que Él dice de esta manera. Y estas palabras, Deuteronomio capítulo 6, versos 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y dice más, incluso versos después dice, y las escribirás en los dinteles, los escribirás en lienzos de tiras, de tela, las atarás en diferentes partes de tus vestidos para recordarte que si yo lo dije, yo lo haré. Y esta era una tradición que ellos tenían y por eso es que muchos de ellos estaban muy aferrados. El problema es cuando se convirtió esto en un legalismo. Y esto me lleva a pensar en otro personaje que tal vez usted ha oído mucho. Y el nombre de él, pues, es muy conocido por lo que le pasó en la vida. Él se llamaba José. La vida de José. ¿Cómo le decían? José
¿Por qué era conocido? Porque era el soñador. José el soñador. Y yo puedo imaginarme que José era un hombre que fue educado a los pies de su padre Jacob, y él era obediente a la escritura. Y seguramente Jacob todos los días pasaba tiempo explicándoles a sus hijos, contándoles las historias, las promesas, las vivencias que tuvieron sus antepasados, para que esa palabra estuviera en ellos clavada en sus corazones siempre. Y en esas charlas diariamente, yo sí creo que alguien de ellos saltaba como conejo cuando oía esas promesas. ¿Sabe quién era? José. Y usted dirá, ¿por qué cree que así era? Porque no me puedo hallar otra explicación de cómo es que él se logró levantar de su futuro que le pasó. Posteriormente vamos a ver que él llegó a ser esclavo, él llegó a ser presa, pero fue destinado a ser primer ministro de Egipto. Y solo alguien que está muy claro del propósito que tiene en la vida para ser de bendición, tenga por seguro que va a saber a dónde va. Porque entre estas palabras, estas promesas que Dios les decía, él decía, oigan, yo te digo, eso son las bendiciones de Deuteronomio 24, él les decía, yo te digo, tú vas a ser bendito entre los benditos. Sobre ti te declaro que tu arteza de amasar, tu canasta y tu arteza de amasar serán bendecidos y prosperados. Yo te digo que yo espantaré a tus enemigos. Yo bendeciré tu andar, tu camino, tu entrada y tu salida. Yo les he declarado que ustedes van a ser cabeza y no cola. Que ustedes tendrán para prestar y no vivirán prestando. Esas eran promesas que ellos tenían. Y solo alguien que las aferra, que camina alineado a lo que esas promesas dicen, tiene la seguridad que Dios está con él. Pero para poder alcanzar esas promesas, Dios necesita formar en nosotros carácter. Diga conmigo, Dios tiene que formar en mí carácter. El carácter es muy importante, pero para ser formado el carácter no es fácil. El carácter tiene que ser formado con prueba, con un proceso. Los procesos de formación a veces no son agradables. A veces decimos, pero ¿por qué me pasa esto, Señor? Y después terminas diciendo, ya entendí. Ya no es un por qué, sino ahora es ¿para qué me sucedió esto? Formando algo en mí. Bueno, entonces yo puedo ver que este José era un hombre que tenía esa convicción, ese carácter. Él tenía la envidia de sus hermanos. Realmente él, tal era la envidia de sus hermanos porque lo miraban como el consentido del padre. Yo me imagino por qué era el consentido del padre. Yo puedo imaginarme tal vez porque el padre miraba que él era el que estaba más atento a lo que él enseñaba. Él estaba más pendiente de lo que él decía. Y por supuesto, él iba a tener un favoritismo con este hijo de la amada también. Dice la historia que los hermanos lo vendieron como esclavo. Y él estando en ese mercado de esclavos, yo puedo imaginarme que él estaba ahí, en esa celda, tratándose de explicar por qué me pasó esto. Pero cuando sucede esto, lo único que te puedo decir es que si uno tiene muy clara la identidad de lo que su palabra ha dicho sobre tu vida, uno es capaz de levantar la mirada y saber que ese lugar es pasajero. Lo que te quiero decir es que la prueba se vuelve pasajera. Tanto es así
que Dios lo bendice de tal manera que dice la Escritura que cuando uno tiene una identidad muy clara, uno es bendito hasta en los lugares donde uno llega. ¿Sabe quién bendijo a José? Lo compró como esclavo, obviamente siempre fue esclavo, pero fue un hombre muy importante. Potifar fue un general. O sea, llegó a una casa de importancia y esa casa empezó a ser bendecida. Mire lo que dice la Escritura acerca de esa nueva posición de José como esclavo. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio, o sea, de Potifar, a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Pero mire esta versión, esta parte última, es muy importante. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Esa última expresión a mí me habla muchísimo. Bueno, primero lo que le quiero decir es que aquel que tiene clara su identidad y que camina alineado a las promesas de Dios, su identidad es tal que la bendición de Dios está sobre sus hombros. Si tú te mantienes así, donde tú vayas, ese trabajo donde tú tienes va a ser bendecido. Tu familia será bendecida por cuanto has creído una promesa. Y el que tiene clara su identidad, dice que tiene un hermoso semblante. O sea, que tiene una mirada hermosa. No es una figura física hermosa, no es su semblante, la expresión de la cara. Mire, ¿sabe? Cuando yo predico esto, le digo al grupo, dígale al que está a la par suya, tú no tienes culpa de la cara que tienes, pero sí de la que pones. El bello semblante hermosea el rostro. Así lo dice el proverbio, que el de corazón alegre hermosea el rostro. Pero cuando dice aquí la Escritura que José era de bella presencia, esta palabra presencia es un vocablo que en el idioma hebreo significa aparejo, que son como las cubiertas de un barco, las velas, las sogas, los salvavidas, lo que lo cubre alrededor. En una persona, el aparejo serían sus vestiduras. Entonces yo puedo imaginar que José, aquel que tiene una identidad firme, clara, y que sabe lo que fue llamado a hacer, sabe, anda con la mirada en alto, con un bello semblante, o sea, de firmeza, pero también sabe que va a andar, aunque sea con su ropa sencilla, pero su ropa bien planchadita, bien arregladito. Es que a mí me ha pasado, a veces yo he tenido que ministrar parejas y cuando miro, o a individuos, cuando miro a la persona que viene y tienen recursos, pero lo miro a él como que no se ha bañado, con la ropa pues mal vestido, o sea, con un ánimo por los suelos. Generalmente el desánimo se refleja en una actitud de ese tipo. Yo hoy veo que hay personas que se van a levantar. Hoy el Señor te está diciendo, no me gusta verte desanimado. Hoy te levantarás porque vas a empezar a creer mis promesas y verás lo que yo soy capaz de hacer en tu vida. Levántate, levántate, para que tú puedas caminar con esa identidad clara. Bueno, el proceso de formación sigue en la vida de José, porque estando ahí en casa de Potifar, la esposa de Potifar mira al muchacho y le gusta y le dice, ay, este muchachito está pero lindo. Y se lo quiso, ni le cuento la palabra. Y dice que José cayó en las redes de esta mujer.
Yo pienso que cayó de alguna manera, aunque no en el acto, pero sí, por lo menos la mujer le logró quitar la ropa, porque ella se quedó con sus vestiduras en la mano. Entonces, cuando José se dio cuenta, él sale escandalizado y la mujer hace un alboroto total, le dice al marido que el muchacho quería violarla. Entonces el marido, con pesar, tiene que meter preso al muchacho. ¿Qué sucede usted si llega a una cárcel que usted no sabe por qué tiene esos barrotes delante? ¿Qué usted diría? Cualquiera podría empezar diciendo, ay, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué soy así? Tal vez usted diría, como decía el chavo, aquí viene el perro arrepentido, con la cola entre las patas y el rabo partido. Y empieza a llorar y a lloriquear. Pero con José no pasó eso. Con José pasó algo diferente, algo que impresiona al lector de la palabra, porque él dice que él se presenta en la cárcel y de repente fue colocado en eminencia. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo es posible que suceda esto? Bueno, léalo conmigo. Dice de esta manera la Escritura. En Génesis 39, 21, 22. Mas el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel confió en mano de José todos los presos que estaban en la cárcel. Y todo lo que ahí se hacía, él era el responsable. Yo quiero que usted me diga, ¿cómo un muchacho que llega a la cárcel tiene esa gracia y ese favor? Solo alguien que tiene muy clara su identidad. Alguien que llega con el administrador de la cárcel o el jefe y le dice, ya vine, ya estoy aquí. Y el administrador se asusta y dice, ¿ya veniste? Sí, veo que acabas de entrar. No, y aquí vine a ayudarle con la cárcel. Yo soy la persona que usted necesita. Yo soy la persona que necesitaba a Potifar. Y yo soy la persona que bendijo a Potifar. Y el jefe de la cárcel tal vez ni entiende y pensaba que tal vez sí era un enviado. Y le dice, ¿y cuántos años tienes de experiencia en cárceles? Pues ninguno, ayer entré, y eso le sorprendió. ¿Y este muchacho de dónde salió? ¿Sabe? Esto me hace recordar una historia que me pasó en mi vida. Recuerdo yo que cuando yo comencé a buscar trabajo, hace muchos años de eso, yo hice mi currículum y no tenía experiencia laboral, pero estaba pues terminando los años de mi universidad. Pero quería empezar a trabajar algo alrededor a la industria, porque yo soy ingeniero industrial. Y cuando veo mi currículum, me doy cuenta que no parecía currículum, parecía ridículum. Porque experiencia, clases, eso era lo que yo hacía antes, clases a domicilio. ¿Qué hago? Entonces lo que se me ocurrió es, yo le voy a poner, y le puse al frente una carta de lo que Dios dice que yo soy. Y yo le puse ahí con el nombre del ejecutivo o el CEO o el director de ese lugar, diciéndole que yo era la persona que él necesitaba porque yo era un hombre esforzado, un hombre que no tenía temor, que me gustaba trabajar en equipo y le di varias cualidades. Y al final también, ¿sabe qué le puse? ¿Qué le podría pasar si no me contrataba? Qué arrogante, pero mire, acuérdense, estaba muy chavito. Pero viera que me llamaron. Recuerdo que me llamó nada menos que el gerente general de esta compañía 3M, del que hace Scotch. Y cuando yo estaba en la puerta, él se levanta y me dice, quería conocer al que se atrevió a mandarme esto, quería conocer quién es. Y una hora bastó para que yo le hablara acerca de mi vida, de lo que Dios había hecho en mi vida. Y él me dijo, tú eres la persona que yo necesito en esta empresa.
Lamentablemente ahorita no tengo la posición. ¿Para qué me llamó? Dije yo. Total, descubrí que aquel que camina alineado a las promesas de Dios, Dios bendice. Dios bendice. Quiero hoy hacerte meditar que Dios quiere bendecirte hoy en gran manera. El Salmo 1:1 dice de esta manera. Léalo ahí conmigo. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su deleite. Hay otras versiones que dicen su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Quiero que solo detenerme aquí. Por supuesto que Dios al pecador no bendice. Pero hoy, aquel que se arrepiente, Dios es capaz de darle una oportunidad para poder él escribir su palabra en su corazón. Pero aquel que se deleita en las promesas de Dios, aquel que cuando escucha la palabra de Dios y lo sacude y dice, esa palabra es mía. Cuando tú oigas una promesa de Dios que tú puedas decir, esa palabra yo la tomo, yo la ato y yo se la arrebato a ese tu vecino que no quiere creerla. Eso es tomarla y caminar en ella. Que tú puedas deleitarte. Pero más me agrada cuando dice, y en su ley, en sus palabras, en sus promesas, medita de día y de noche. Esta palabra, meditar, significa también imaginar. O sea que aquel cuando la medita es porque se la imagina. Él se imagina las promesas de Dios tomando vida en su vida. ¿Y sabes qué dice la Escritura que va a pasar con esta persona que camina conforme a las promesas de Dios? Dice de esta manera, será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. Hoy yo te digo, aquel que camina alineado a esas promesas de Dios y dice, Señor, yo me quiero deleitar en ellas, me quiero imaginar en ellas. Y en medio de la prueba, así como en medio de esa situación como la que pasó José, la esclavitud, el estar preso, el estar en situaciones adversas, él se mantuvo firme. Y yo te digo, serás como árbol firme, pero que está junto a aguas de corriente, que vas a dar un fruto siempre. Tu hoja no se va a marchitar y todo lo que hagas va a prosperar. Hoy, la bendición cae sobre tu vida. Hoy serás próspero, como prospera tu alma. Señor amado, yo quiero bendecir a todo aquel que me está escuchando. Hoy yo quiero decirte que el mismo Dios de paz te dice, no estés triste. Yo hoy quiero bendecir tu vida. Yo hoy quiero decirte, hoy estaré aquí. Hoy estaré aquí. Señor amado, que seamos, Padre mío, oidores de tu palabra. Oidores de tu palabra. Señor amado, que nos podamos deleitar en tu palabra. Si tú hoy te das cuenta que te has alejado del Señor y no has hecho eco a ese mandato de ser un oidor de su palabra y caminar en ello, tal vez hoy le puedes decir, Señor, yo hoy quiero caminar en ello. Ahí donde estás, repite conmigo esta oración.
y di conmigo de esta manera: Dios mío. Repite: Dios mío, hoy me doy cuenta que me he alejado de ti, pero hoy le pido a Jesús sea mi Señor, mi Salvador, el centro de mi vida. Perdona mis pecados. Dame la vida eterna. Espíritu Santo, ven. Padre, yo bendigo a todo aquel que está escuchando este mensaje. Hoy te pido, Señor, que puedas devolverle la habilidad de creer y de volver a ver sus sueños y que puedan caminar en ellos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Aquel Padre mío que ha perdido la salud, pues Señor, que pueda haber hoy un milagro en su cuerpo. Aquel que ha perdido, Señor, su economía o ha sido golpeado en sus recursos, pues Señor, que hoy pueda haber en sí un despertar y que pueda volver a tomar vida el deseo de poder recuperar y poder ser bendecido. Aquel que ha perdido la oportunidad de tener una familia, problemas con su pareja, con sus hijos, sus padres, te pido hoy, Señor, bendícelo y devuélvele la pasión para volver a recuperar esa relación. Te lo pido en el nombre de Jesús. Yo los bendigo y los santifico. Y desde ya, Señor, los declaro desde ya benditos. Amén y amén. Bueno, mis amados, con esto finalizamos este mensaje. Para mí ha sido un honor bendecirte y decirte, si Dios lo dijo, Él lo hará. Bendiciones.